Hola amigos, bienvenidos a este canal de YouTube Negatividad Cero. Hoy voy a hablar de la última princesa Atlante, una mujer que sobrevivió al diluvio y que llevó a cabo una heroica hazaña, tal y como voy a relatar. Si hay un acontecimiento trascendental en la vida de los seres vivos de este planeta, ese fue el diluvio, un desastre que habría no solo de alterar los polos magnéticos de la Tierra, sino que causó una catástrofe medioambiental sin precedentes. Porque el agua que se desbordó tras el hundimiento de la Atlántida, agua salada, habría de cubrir determinadas zonas que después quedaron desérticas, ya que por donde pasa la sal no crece la vida. Pero ¿cómo era el imperio de la Atlántida antes de su destrucción? La Atlántida se hallaba rodeada por montañas y situada muy por encima del nivel del mar. Tenía volcanes y era propensa a terremotos e inundaciones. Las montañas cobijaban oro, plata, cobre y una aleación natural de cobre y oro llamada oricalco. A la altura del centro de la isla había una gran llanura rectangular y plana que disponía de una red de canales grandes y pequeños, además de fuentes naturales de agua fría y caliente. La tierra era fértil y sus cosechas abundantes. En la llanura había una ciudad rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua, y que estaba cercada por un muro, una ciudad circular con palacios y puertos cuyos recintos de tierra estaban amurallados y recubiertos de metales. Había templos dedicados a los dioses, jardines, piscinas al aire libre, gimnasios, cuarteles y un hipódromo gigantesco cuyo circuito discurría en círculos concéntricos. La parte de la Atlántida que daba al mar se describe como llena de acantilados y con grandes torres como faros. Sus comunidades eran pequeñas, las casas circulares, y el edificio principal, el templo, tenía forma piramidal. En su interior había grandes cristales colgando del techo y creando un efecto de luz especial. Y también había una plataforma elevada de granito rojo que ocupaba el centro del templo, con un gran bloque de cuarzo cuyos destellos no dañaban la vista, pero sí producía fuego. En los templos, la combinación de luz, sonido y magnetismo se canalizaba mediante los cristales, que también servían para realizar sanaciones. Los atlantes usaban un pequeño instrumento que cabía en la palma de la mano y que consistía en un cristal con una capucha de cobre en cada extremo. El médico podía ver el color del aura de la persona enferma mediante este cristal y así poder diagnosticar la dolencia. Y cuando era preciso, el sanador conectaba con la mente del enfermo para conseguir que las células de su cuerpo se separaran, dejando al descubierto el órgano enfermo. Las células de alrededor se soltaban y forzaban al órgano hacia la superficie del cuerpo, donde el sanador lo tomaba y lo introducía en una cámara de rejuvenecimiento, en donde las células rejuvenecían solas. Los atlantes también utilizaban los cristales para convertir la energía en electricidad y disponían de bolas de luz que se encendían y apagaban con un simple movimiento de la mano, porque se trataba de cristales acumuladores de información y de energía, cristales que podían ser usados con posterioridad a ser cargados. También había pantallas en las que se podía ver todo lo que sucedía en cualquier punto de la Tierra, y carros sin caballos que lanzaban rayos de fuego. Una enorme flota de barcos y naves submarinas llegaba a cualquier lugar del planeta, y los atlantes podían también viajar a una enorme velocidad subidos en naves de plata voladoras. Estas naves también podían abandonar la atmósfera terrestre e incluso llegar a la Luna o a otro planeta. Tanto los barcos como las naves espaciales se movían impulsados por la energía de los cristales, que también servían para eludir la gravedad. Los atlantes disponían de unos elevados conocimientos que obtuvieron gracias a su comunicación con seres de otro planeta, por lo que también eran capaces de transformar la luz en energía pura mediante el láser. En uno de sus experimentos con este láser,
perforaron la capa de nubes, que por entonces era una extensa capa de nubes que rodeaba nuestro planeta. Si era nuestro planeta antes, estaba cubierto totalmente por una densa capa de nube creada por ellos para aislar a los seres humanos. El caso es que al perforar la densa capa de nubes, ocasionaron un cambio en el clima, y esto provocó que el norte de la Atlántida quedara debajo de un océano de hielo. También la civilización atlante era muy avanzada en cuanto a la técnica genética, porque tenían la capacidad de crear nuevos cuerpos físicos. Es por este motivo por lo que la Atlántida era considerada el lugar en donde los espíritus se encarnaban en cuerpos humanos. Pero el caso es que también crearon monstruos, demonios malvados y diversas subespecies, y se mezclaron repetidamente con los descendientes de los monos, que ya sabemos que los monos, ya lo expliqué en un vídeo anterior, es un experimento Anunnaki para conseguir un cuerpo humano perfecto. Pues bien, la consecuencia de estas mezclas fue la creación de varias razas mixtas que amenazaban la autoridad de la raza aria Anunnaki. En la última etapa de la Atlántida, la perversión de las costumbres, sobre todo sexuales, no se limitaban solo a la práctica del bestialismo, sino también de la magia. Dedicaron su energía a peligrosas prácticas ocultas, desatendiendo las exigencias del Anunnaki principal, de Enlil, y este fue el motivo por el que Enlil envió el diluvio acabando con esa civilización. Esta información es considerada leyenda, pero las leyendas parten de hechos reales que sucedieron hace mucho tiempo. Estas leyendas consideran que las islas del Atlántico, como Azores, Madeira y las Islas Canarias, son los restos de la antigua Atlántida. En las Islas Canarias hubo supervivientes del diluvio. Esto se narra en las crónicas de los guanches. Pero también hubo supervivientes en el norte de África. Atlantes que antes del diluvio vivían en un auténtico vergel y que después del desastre quedaron dispersos por un Sáhara seco y desértico debido al agua salada del mar. Estos atlantes fueron llamados bereberes. Pues bien, en el año 1926 se descubrió en Argelia la tumba de la última reina de los atlantes, llamada Tin Inam. Su esqueleto, de más de 2 metros de altura, descubría a una mujer delgada y de raza blanca, una princesa huida de la Atlántida y que se convirtió en la madre de los tuareg, que es una raza bereber, es decir, de origen atlante. La población tuareg, de piel blanca pero bronceada por el sol, de ojos claros, se estima en torno al 1.200.000 personas. Se trata de una comunidad que vive en el norte de África y que se desplaza con sus grandes ganados, y tuvieron que hacerse nómadas para escapar de las hordas del imperio musulmán cuando éste conquistó el norte de África. El túmulo funerario de Tin Inam se encuentra a unos kilómetros de la cordillera de Tassili, en donde los antiguos atlantes habían dejado dibujos e inscripciones. Para los tuareg, su tumba es un lugar de recogimiento espiritual, porque ellos la adoran y veneran, y hasta tienen por costumbre dormir allí para obtener sueños premonitorios. El análisis de su esqueleto demuestra su existencia antediluviana, y junto a su enorme esqueleto también aparecieron collares, anillos y brazaletes que ratificaban su linaje noble. Su tumba es una necrópolis custodiada durante generaciones y que sirvió de ejemplo para los enterramientos en el norte de África. De hecho, su hallazgo es el acontecimiento arqueológico más importante del África sahariana. Los tuareg aseguran que Tin Inam era conocedora del idioma y de la escritura atlante y que se mezcló con los dioses, hombres de gran altura procedentes de Orión, para crear una nueva raza, pero que se vio forzada a huir de la Atlántida. La fecha de su llegada al sur de Argelia se produjo en el siglo IV de nuestra era, y este dato lo conocemos porque entre sus joyas y enseres había una copa de vidrio que llevaba la imagen de una moneda romana de Constantino. Si el análisis de los restos óseos demuestran que es antediluviana, podemos considerar que Tin Inam
conocía el secreto del rejuvenecimiento celular, o al menos lo conocía antes de llegar al norte de África. Según los tuareg, esta princesa atlante emigró desde la región del Atlas y se estableció en el sur de Argelia. La región del Atlas, tras el diluvio, es la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, que es donde se encuentra actualmente el monte Atlas. Los tuareg cuentan que tuvo que escapar de un matrimonio forzado y junto a su doncella Takamat y un puñado de fieles servidores, con los que decidió emprender un viaje por el desierto del Sáhara, atravesando 1400 kilómetros y siguiendo las antiguas rutas antediluvianas. Y esta es la distancia exacta que hay desde la isla de Tenerife hasta el sur de Argelia. Según los tuareg, la princesa se orientaba por las estrellas, de la que era conocedora, y viajaba a lomos de una camella blanca. Tras un largo periplo por el desierto, llegó al oasis en donde se establecería para siempre y en donde antiguamente vivió su raza. Tras instalarse, consiguió unificar los distintos clanes bereberes que habían dispersos y los dotó de una nueva identidad. Estas tribus, tras el diluvio, habían permanecido aisladas entre sí y ella se convirtió en la reina madre de todos. En la leyenda bereber, Tin Inam llegó al oasis Tamraset con una hija de cuyo padre nada se menciona. La princesa se había mezclado con los dioses, hombres de gran altura venidos de las estrellas, para crear una nueva raza de la que descienden ellos. Su esqueleto fue exhibido por medio mundo y rebautizado con el nombre de la Eva de los tuareg. Una princesa que había sobrevivido al cataclismo, que había viajado por todo el desierto con una niña pequeña y que había conseguido reunir a la tribu perdida del Sáhara. ¿Quién era realmente esta mujer valerosa? En las leyendas guanches de la isla de Tenerife se cuenta que la princesa Guasimara, mujer de gran belleza, hija del rey atlante Benearo, se enamoró de Ruimán, que era nieto de Bencomo. Sin embargo, Benearo quería que su hija se casara con Tinguaro, hermano de Bencomo, por lo que la pareja se vio obligada a huir para eludir ese matrimonio forzado. Huyeron disfrazados de pastores y los guanches les dieron por muertos. Pues bien, amigos, su secreto de la eterna juventud y el paradero de su amado Ruimán permanecerán en el misterio, o no, igual algún día lo descubrimos. Y esta es la historia de la última princesa atlante y de la creación de una raza, la tuareg, de ascendencia atlante. Hasta pronto. Chao, chao.